7:29, saludamos al asambleísta Ricardo Vanegas de la bancada Pachacuti. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Hay algunas cosas nuevas en el avance del juicio político al presidente Lasso. Ayer llegó una respuesta de Flopec que dice: la flota petrolera ecuatoriana EP Flopec no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio de 2022. El acuerdo para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax, Amazonas Tankers Pool, que se encuentra vigente, es firmado el diciembre 1 de 2020. ¿Viste aquí? Ese es el contrato. Esta es la respuesta que se le entrega Flopec al compañero asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno de los argumentos que ha tenido de una manera equivocada los acusadores es que ellos sostienen que ha habido una renovación del contrato. Y en las pruebas que anunciaron el día de ayer, los acusadores están aquí, las pruebas documentales y las pruebas testimoniales. En las documentales ellos no agregan, por ejemplo, le voy a poner por ejemplo una cosa. Este de aquí es el oficio que envía el Procurador General del Estado el día 4 de febrero al entonces gerente del Flopec, almirante Johnny Estupiñán. ¿Por qué es importante este oficio? Porque el almirante Estupiñán, el día 1 de febrero, declara terminado unilateralmente el contrato. Y a mí me dijo, cuando se entrevistó conmigo, y lo ha dicho en otros medios de comunicación, que luego él, el 4 de febrero, decidió revocar esa terminación unilateral, porque no encontró respaldo en la Procuraduría General del Estado y podrían venir daños y perjuicios a través de cortes interamericanos. Pero lo que él no dijo es que él recibió primero pues este oficio del 4 de febrero. Y en este oficio del 4 de febrero, el señor procurador le está diciendo que él no puede emitir ningún informe a la petición que le están haciendo porque no se puede hacer sobre informes de Contraloría ya emitidos. Por eso es que el almirante cometió para mí un error al declarar terminado unilateralmente el contrato y luego tuvo que recular, pues, tuvo que revocar eso. Miren, el informe de la Contraloría del 21 de octubre del año 2021 en ningún momento recomendó la terminación unilateral del contrato, porque no tenía responsabilidad penal, solamente civil y administrativa. Y además, porque no puede. Porque el mismo Contralor, ante la señora Pazmiño, en la comisión de ella, hace unas 2 semanas, se lo dijo: yo no puedo como Contralor, como órgano de control, recomendar que se termine unilateralmente el contrato, porque ellos ejercen el control. Lo que se recomendó en aquel momento era que haya una renegociación de este contrato. ¿Por qué? Porque las tarifas de los fletes que habían venido existiendo desde el año 2010 hasta el año 2020 eran perjudiciales pues para el Estado ecuatoriano. ¿Por qué eran perjudiciales? Porque en los fletes, cuando uno busca un intermediario, en vez de que el dinero ingrese al Estado ecuatoriano, se va a los intermediarios. Una renegociación de contrato no significa firmar un nuevo contrato. No, simplemente se están renegociando cláusulas que están dentro de ese contrato. Y el gobierno dice: nosotros acogimos todas las recomendaciones de Contraloría para renegociar este contrato. Por eso el gobierno dice: pasa de 11 millones de ganancias a 180. Bueno, el gobierno no se dio cuenta de eso hasta que yo no lo dije en la entrevista que tuve con el ingeniero Rosero. Quiero recordarles. Esto es bien sencillo. Si una empresa ha venido facturando durante los últimos 11 años un promedio de 480 a 540 millones de dólares por año y nunca ha tenido una utilidad superior a 13 millones de dólares por año, cuando viene el ingeniero Rosero, nombrado por el directorio en marzo del año 2022, lo que él hace es cumplir la recomendación que le da la Contraloría General del Estado. Y además, las observaciones que hizo la Comisión Económica que preside la asambleísta Pazmiño, porque ella también emite un informe en octubre del año 22, donde reconoce que durante la administración de Rosero ya hay una utilidad de 24 millones de dólares. ¿Y ahora por qué ella demanda y acusa de peculado al presidente? Porque mire, las personas que no saben lo que es el peculado, pues
pueden en el papel poner cualquier cosa. Claro, pero el problema es que a lo mejor no quieren y no les importa saber lo que es el peculado, porque ya están diciendo que al presidente lo van a juzgar por otras cosas. A ver, la Corte Constitucional en su fallo es muy claro. Le dice a los asambleístas, les advierte, solo se puede juzgar al señor Lazo por una presunta responsabilidad política, por un presunto peculado en Amazonas, Tánger y Flopé. No por otra cosa. Si al presidente lo quieren juzgar por el tema de seguridad, por el tema de salud, por el tema de cosas, por lo que quieran, no pueden. Si ellos hacen eso, están violando la Constitución y el debido procedimiento, que ya la Corte les advirtió que no lo pueden hacer. Y si lo hacen, ¿qué pasa? Lo mismo que le sucedió a los señores del Consejo de Participación Ciudadana, que por la no elegir Corte al Consejo de la Judicatura. les dijo, ustedes hagan esto, y ellos no lo hicieron, y ahora están en su casa. Les dijo en septiembre del año pasado que elijan de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional, no lo hicieron y se fueron a fin de año destituidos. Lo que yo siempre dije. Pero sobre un hecho consumado, es decir, primero juzgan, censuran y destituyen al presidente. Sí, pero ¿Y qué pasa después? ¿La Corte los destituye a ellos y restituye al presidente? La Corte ha sido advertida por el asambleísta Villavicencio que los asambleístas están queriendo violar el debido procedimiento de este juicio. Y le corresponde a la Corte hacer un seguimiento del cumplimiento de su sentencia en forma integral. Miren, ¿qué es lo que tienen que hacer los señores acusadores? Porque ellos jugaron una ruleta rusa, pues, ¿no? Ellos pusieron en una pistola muchas causas, y todas las que fueron disparando no les salió, y les quedó la última, la que ellos no esperaban. La más débil para la que no estaban preparados. ¿Por qué? Porque el principal testigo que ellos tenían, que es el almirante Johnny Estupiñán, nunca fue llamado a declarar, y tampoco lo han llamado a declarar ahora. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no se dieron cuenta, porque se olvidaron, o de adrede. Mire, yo pienso que el problema de los 4 compañeros asambleístas es que ellos desconocen lo que es el procedimiento en una sustanciación de un juicio. Pero tienen 30 abogados asesores. Esos también desconocen, porque si usted necesita una prueba, que es la carta del día 22 de febrero, esa simple carta necesita una confrontación. No es que la carta por sí mismo... ¿Cuál carta? La que Estupiñán le advierte al presidente que Luque está haciendo cosas irregulares. A ver, vamos a poner el escenario como corresponde. ¿Qué día recibe el almirante Estupiñán el oficio de la Contraloría? 21 de octubre del año 2021. ¿A quién le correspondía dar cumplimiento a esas recomendaciones? A Estupiñán. Y no hizo nada. Hasta el día 1 de febrero, que él decide declarar terminado unilateralmente el contrato sin tener los estudios que correspondían. Y recula el 4 de febrero. Luego el 7, inmediatamente después recién da cumplimiento a lo que dice la Contraloría y pide los informes técnicos y jurídicos. Y el 7 de marzo los entrega al ministro de Energía. Ya él no hizo nada. Quien se encargó de ejecutar fue Rosero. Y por eso es que todo cambió, pues. Y una empresa que, como yo le decía, facturó 540 millones de dólares en el 2021, pasó a facturar 968 millones el año 2022. Y ahí es donde dice un asambleísta, ahí está el peculado. ¿Cómo puede estar el peculado ahí? ¿Sabe que el peculado es cuando se perjudica al Estado en beneficio propio de terceros? No cuando hay más utilidad. Ahora, hay otro hecho asambleísta. El septiembre 20 de 2021, la señora Ferri, que en ese momento estaba encargada de la gerencia de Flopec, presentó una denuncia de peculado en la Fiscalía. Pues es que por eso le estoy diciendo, cuando uno litiga con mala fe y quiere contar una novela, y se la contaron a los señores de la Corte Constitucional, ellos inobservaron, informar que la señora Ferri, que ya fue nombrada por este gobierno, fue la que presentó pues la denuncia de peculado, y lo hizo antes de que venga el informe de la Contraloría, que fue en octubre. El problema es, si usted es un abogado y está ejerciendo, para poder hablar del peculado, la Fiscalía no puede acusarse en el informe de la Contraloría, pues. Es un requisito. Ya, vuelvo a la primera pregunta de que usted tiene en el documento. Sí. Que no haya firmado un nuevo contrato en Flopec, como se dice en julio de 2022, ¿esto es malo para la acusación del presidente, bueno para el presidente en términos políticos, en términos del juicio?
A ver, ¿debilita la acusación? es que la acusación está debilitada por todos lados, incluido por esto, porque ellos han hablado de que ha habido una renovación que no existe. Lo que ha habido sí es un análisis y mejoramiento de las condiciones de un contrato existente. Pero para que la ciudadanía tenga claro, al presidente en este juicio no lo vamos a encontrar responsable del delito de peculado porque no somos jueces ni fiscales. Aquí lo que se tiene que analizar... Pero el juicio es por peculado. No. El juicio es por responsabilidad política del presidente por un presunto peculado en Anderson Tanker, En Amazon Tanker y Flopec. No hay ese presunto peculado, no hay los elementos. Los elementos fundamentales son demostrar que hay el beneficio económico o un perjuicio del Estado que no hay. Y para eso se necesita ¿qué cosa? El informe de la Contraloría que no existe. Entonces, eso es débil. Luego, ¿cuál es la responsabilidad política? Supongamos que usted es el presidente de la República y usted me designa a mí su ministro de Estado. Hay una relación directa y eso nace en la confianza. Luego, si yo nombro a un subsecretario, lo que hace el subsecretario tiene una relación directa ¿con quién? Con el ministro. Si el subsecretario comete una falta o un error, ¿quién es el responsable? El ministro, no el presidente. El presidente tiene sí una responsabilidad por la designación del ministro. Acá, ¿qué es lo que pasó? El presidente designó al señor Luque, un directorio designó al señor Estupiñán, pero ya no hay pues la responsabilidad del presidente hacia el gerente, porque entonces el presidente tendría que ser responsable de todo lo que hacen de todos los gerentes, de todas las entidades del sector público, y eso es absurdo. ¿Usted todo esto le ha explicado a sus compañeros de bloque de Pachacutic? Le pregunto esto porque hay asambleístas de Pachacutic que dicen, no importa lo que pase, yo voy a dar mi voto para destituir al presidente porque faltan medicinas, porque la inseguridad y por otras razones que hasta mérito hace el gobierno. Antes de que la Corte Constitucional emita su dictamen, el Consejo Político Nacional de Pachacutic resolvió apoyar el juicio político y apoyar la destitución. Pero luego vino la resolución de la Corte Constitucional, que ya establece límites de lo que nosotros como asambleístas tenemos que hacer y podemos hacer. Obviamente el Consejo Político Nacional no se ha vuelto a reunir, pero nosotros como asambleístas tenemos una responsabilidad y tenemos que revisar las pruebas. ¿Y usted está cómodo en el bloque? ¿Y el bloque le está respetando a usted su criterio? Siempre me han respetado y yo me siento muy cómodo. Mire, Pachacutic es un movimiento que se caracteriza por la diversidad. Porque nosotros representamos no solamente a las clases indígenas, sino también a los mestizos. Somos plurinacional. Y en esa diversidad discutimos, tenemos distintas formas de opinión. Y finalmente tomamos una resolución que casi siempre es respetada y es respaldada por todos. Así que lo que se está dando en este momento es casualmente eso. Estamos viendo las pruebas. Yo le pregunto al país que me diga, si yo fuera en este momento asambleísta, si yo tengo que juzgar a una persona por robo, no lo puedo sancionar por asesinato, porque ese no es el motivo del juicio. Y aquí la responsabilidad política tiene que ir a demostrar a una sola cosa: ¿hubo o no responsabilidad política del presidente? Y para eso se necesita un elemento, que se lo acabo de decir, el elemento confianza. Pero luego usted revise la sentencia de la Corte Constitucional y resulta que la Corte dijo que ese elemento no puede ser tomado en cuenta. Entonces el juicio debería caerse. Está caído desde el principio. Pero va a avanzar hasta la votación. Yo estoy convencido que aquellos asambleístas que son, ellos dicen que orgánicos, pero que lamentablemente no conocen de derecho constitucional y que no prevén lo que pasó con la destitución de la Corte, de la Pichicorte. No sé si usted se acuerda que el Congreso destituyó a la Corte Suprema de aquella época y luego vino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora cada asambleísta que votó por eso, que en aquella época eran diputados, tienen que pagar por una indemnización. Me queda claro. Gracias, asambleísta. Gracias a usted. Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic. Vamos a la